Daniela Gasparini, licenciada en Psicología, porque la verdad que los datos de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ojalá que Daniela también tenga algún datito del interior, son tremendos. Daniela, Daniel Quintero desde Radio Fénix, La Rioja te saluda, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Gracias, Daniela, por atendernos. A ver, Daniela, para arrancar, las cifras, los datos de los chicos que hoy están apostando y que son estudiantes, ¿están realmente fuera de control y sigue creciendo? Es decir, ¿no se llegó al techo todavía? ¿O se empezó a controlar a partir de que mucha gente se dio cuenta de la problemática? Bueno, lo que pasa que visibilizar este tema implica un compromiso del Estado, del gobierno, de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional. Digo, hay algunos lugares donde se empiezan a observar focos de trabajo para atacar ese problema, porque hay una alerta en algunos lugares, por ejemplo, de salud mental, donde llegan casos donde hay chicos, cada vez más chicos, con situaciones y problemas de salud mental, producto del consumo problemático y la adicción que genera las apuestas online y un montón de utilizaciones de herramientas tecnológicas en los últimos tiempos, ¿no? Esto es por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el informe que hace la Defensoría del Pueblo, sí, que habla de un muestreo muy representativo y bastante amplio de estudiantes entrevistados de entre 12 y 19 años de la ciudad, que se puede extender al plano nacional, ¿sí? Donde dice que 1 de cada 4 chicos que fueron entrevistados había accedido alguna vez a una apuesta online, ¿no? A ver... Daniela, 1 de cada 4... 1 de cada 4 entrevistados, o sea, vos pensás que los resultados de una estadística sí, tienen que ver con el muestreo que se hace, que es bastante representativo, que generalmente se hace el cálculo de la cantidad de personas, de la población, del público de entre esas edades. Bueno, hay como todo un cruce ahí de variables que hacen que el resultado sea estimativo de la realidad social. O sea, nosotros eso lo tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero como si nosotros nos ponemos a analizar el acceso, el nivel de accesibilidad que tienen los chicos de estas generaciones, ¿no?, a la virtualidad, a las nuevas tecnologías, podemos hablar, como vos decías antes, en el plano nacional y en el mundo, ¿sí? Yo creo que hay una alarma que se está empezando a encender, pero que el problema va muy rápido y crece demasiado rápido, porque no es lo mismo cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ludopatía, por ejemplo, en personas adultas que están con una adicción al juego, ¿no? Y vos ves a las personas adultas que van y que están todo el día, toda la noche, sí, que pierden todo, que apuestan todo en un casino, sí, en un bingo, ¿no? Sí. Y vos lo ves visible, y es muy visible, y digo, costó hablar de la ludopatía en adultos de manera presencial muchos años, porque antes las adicciones solamente estaban asociadas al consumo de drogas, estupefacientes, alcohol, bueno, y demás. Costó hablar de eso, y sin embargo, si vos haces un estimativo, una comparación, el público al que se llega con las apuestas virtuales es básicamente todo el mundo, ¿sí? Vos a través de... Ayer yo estaba mirando, te lo voy a bajar a tierra, ayer estaba mirando un partido a la noche, y en el intervalo, en el entretiempo, fueron 15 minutos donde lo único que había era la promoción y difusión de apuestas online, apuestas deportivas online, que en los chicos, por ejemplo, de estas estadísticas que fueron encuestados, el 32% de estos chicos encuestados que habían accedido a apuestas online eran apuestas deportivas, y el 48% eran apuestas online en sitios virtuales armados como casinos. Que vos decís, ¿alguna vez pensaste que un chico o un adolescente, hay una cuestión legal también, ¿no? Pero ¿pensaste, te imaginaste un adolescente, un niño, bordeando ahí la primaria, yendo a un casino a apostar?
Claro, No. esto lo posibilitó. Pero sí, pero es común claro, entre los chicos en el teléfono. lo ¿se haces en tu entiende? casa, claro. Es, Sí, sí. es una locura, pero además tiene una potencia y es exponencial el crecimiento que hay, la velocidad a la que va esto, ¿sí? Por eso está bueno que empecemos a charlarlo, empezar a problematizarlo, porque además esto es de fácil acceso, porque cualquier chico que tenga acceso a un celular y a Wi-Fi puede acceder a juegos en líneas, apuestas virtuales, de manera muy sencilla. Daniela, en tu experiencia, no hace falta dar nombres, obviamente, pero ¿tenés alguno, para que la gente tome conciencia, te enteraste de alguna mamá que te haya caído y te haya dicho, mira, mi hijo me gastó tanto, perdió tanto, un número de cuánto se puede perder? Sí, muchos dólares. Y claro, esto es dólares, esto es todo dólar. Mira, todo depende también, la accesibilidad económica de cada familia, pero eso atraviesa toda la sociedad. Una persona que se enferma jugando, ¿sí? Y que entra en lo que se conoce como la adicción, ¿no? Porque una cosa es la dependencia, otra cosa es la dependencia sumada a una actitud de compulsión, como que estás todo el tiempo queriendo hacer eso, esa acción, ¿no? Como por ejemplo, vamos a pensarlo, una persona que es alcohólica, ¿no? Bueno, una cosa es tomarse un vasito de vino todas las noches, otra Sí. cosa es que no alcance ese vaso de vino y tomarte una botella, otra cosa es que además de la noche también empieces a tomar en el día y que esto sea una conducta repetitiva, compulsiva, ¿sí? Si se quiere, y dependiente. Es una relación dependiente con eso. No puede vivir la persona sin ese consumo. Ahora, lo mismo pasa, sí. ¿sí? Con las apuestas virtuales y los juegos online y la adicción que puede generar este tipo de situaciones. El problema acá, sí, que se agrega, como en todas las cuestiones de adicciones, que las adicciones también son parte del mundo capitalista y del consumo, ¿no? Entonces tenés que tener cierto capital, cierto dinero para poder costear ese consumo problemático que tenés, ¿no? En este caso, cuando los chicos tienen cada vez de más temprana acceso a billeteras virtuales o acceso a cuentas de sus padres o dinero, ¿sí? O cuando tienen algún nivel de acceso a esto, o cuando los contactan, porque también es esto, que hay detrás de los juegos y las apuestas virtuales. Bueno, seguramente va a haber criminales también que te están ofreciendo dinero para que vos te endeudes para poder comprar ese jueguito que no querés o ese diamante que querés para tal jueguito o para poder pagar ese juego en el casino virtual o en la apuesta deportiva, ¿sí? Al principio de estas apuestas te van a ofrecer algunos créditos, te van a buscar enganchar y después te van a ir contactando personas que por ahí no conoces si es que vos no tenés acceso a dinero. Y si no, te van a estafar seguramente, ¿no? Licenciada... Entonces, el sí. nivel, digamos, de Sí. dinero que se maneja acá va a costar propiedades, ¿sí? A eso quiero, para responder a tu pregunta. Estamos hablando de poco dinero y estamos hablando de que se juegan propiedades enteras, muchos dólares. Sí, hay padres que han perdido básicamente todo su capital invertido. ¿Sí? Licenciada, usted recién me decía, provoca una adicción muy parecida no sé, a ver cómo formulo la pregunta para que no suene mal. Cuando una persona se droga con algún tipo de estupefaciente, logra un bienestar breve, más largo, más corto, un bienestar orgánico, ¿no? Sí, sí. ¿Es parecido? Orgánicamente, ¿obtienen la misma...? ¿A dónde está el enganche? Porque, bueno, uno, qué sé yo, fuma algo o toma algo, o se inyecta algo porque se siente mejor. Un tiempito sabiendo que es malísimo y que después va a querer más. ¿A dónde está el enganche de esto? ¿Dónde está la satisfacción de apostar? ¿Qué genera orgánicamente? Mira, te lo voy a para hacerlo más fácil y más popular, si se quiere. Sí, por favor. Y que no se malentienda. No hay un bienestar en el consumo, es un bienestar ficticio, ¿no? Temporal. Sí. Pero sí hay algo que se está tapando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de las drogas legales. El ibuprofeno, ¿no? El ibuprofeno, el paracetamol, drogas legales, ¿sí? De venta libre. Si vos te fijás y te pones a observar, cada vez hay más jóvenes
que no pueden salir de su casa sin este tipo de drogas legales. Le duele un poco, no hay tolerancia al dolor y no hay nada de tolerancia al dolor. O sea, tapan síntomas permanentemente. Entonces, eso genera cierto alivio, ponele, vamos a decir, bienestar asociado a alivio del síntoma, de ese dolor, ¿no? Y esto mismo lo tenemos que traspolar, ¿sí?, al plano mental, ¿sí? Cuando vos tenés ciertos sufrimientos, ¿sí?, productos de la edad, producto de la etapa evolutiva en la que estás, por ejemplo, un adolescente, el adolescente de repente empieza a ver que tiene el cuerpo cambiado, tiene granos, el cuerpo se deforma un poco porque se está reformulando, ¿no? Tiene una revolución hormonal, hay cuestiones que son físicas, orgánicas, biológicas en el cuerpo, que te devuelven una imagen de vos mismo, que del otro lado vos tenés el celular y la pantalla y te están diciendo cómo es el estereotipo de belleza ideal. Entonces vos ves el estereotipo de belleza ideal de una piba de tu edad y te ves a vos y decís, no, pero yo soy, ¿qué onda? O sea, soy todo lo contrario, soy horrible, soy gorda, tengo granos. Entonces hacen que la gente empiece a consumir. El celular, ¿sí?, es un refugio, ¿sí?, y así ha también resultado, y hay análisis que venimos haciendo los profesionales de la salud, ha resultado un refugio en la pandemia, posterior a la pandemia, potencial, donde los chicos no solamente consumen lo que te quieren vender permanentemente, porque el algoritmo va buscando, sino que también buscan pertenecer. Buscan pertenecer y buscan cierto placebo o cierta droga, si querés, para calmar el sufrimiento propio de las crisis que tienen que tener que tenemos todas las personas en todas las etapas de la vida, porque en todas las etapas de la vida tenemos crisis, tenemos cosas lindas, cosas feas, digamos, no hay nada lineal. Pero hay etapas en la vida donde eso se vuelve menos tolerante, entonces enseguida aplicamos placebos, enseguida tratamos de aplacar ese dolor. Entonces, digo, los juegos virtuales, las apuestas virtuales, ¿qué te dan? Por ejemplo, te dicen, de esta manera vos vas a ganar rápidamente dinero muy fácil sin hacer nada desde tu casa. Entonces te dan una solución sencilla, rápida y efímera de un problema que vos tenés que resolver, como por ejemplo comprarte una crema para taparte los granos, porque no podés ser linda y tener granos, ¿entendés? Porque la sociedad te dice que no es así. Entonces, ves cómo se da un círculo vicioso, ¿no?, donde lamentablemente esto va generando dependencia. Y ahí está el punto, cuando eso genera dependencia y cuando hay estafadores, aprovechadores, criminales que quieren atentar contra, por ejemplo, la integridad psicológica, física y sexual de los chicos, cuando te endeudas y te quieren decir que, o te venden, te siguen vendiendo cosas y te dicen, si vos no me das la plata que yo te pido, yo voy a publicar estas imágenes que me pasaste, que estás desnuda. Bueno, todas estas cuestiones van generando situaciones de mucho peligro, mucho riesgo en salud mental por la cuestión de la ludopatía, pero también mucho riesgo real, ¿no? Porque a veces uno asocia lo virtual con algo que no es real y realmente lo virtual es real. Entonces es muy importante que nosotros tengamos conciencia. Ahora, ¿vamos a evitar que los chicos estén con el celular? No, no vamos a evitarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que nosotros no vivimos ni nacimos en la era digital. Sí tuvimos acceso a la era digital. Somos como como la agarramos tarde, ¿no? O sea, la incorporamos a nuestra vida y eso no significa que no tengamos problemas de salud mental por esto. Pero los chicos básicamente son contemporáneos a la era digital, entonces nacieron, crecieron, se desarrollaron y se están desarrollando con las nuevas tecnologías, y prohibirlas va a ser un problema porque no va a poder ser, entonces es ir en contra básicamente de algo que es un monstruo y que se ha instalado. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de los peligros, prevenir, exigirle obviamente al Estado, al gobierno, al Congreso Nacional que haga leyes, que regule, que controle, que dé charlas en las escuelas, bueno, todas esas cuestiones que son muy importantes, y obviamente asesorarnos, porque como padres, como madres, como docentes, no tenemos tampoco la posta de todo. Entonces es importante que contemos con personas. Yo me ofrezco abiertamente a través de tu programa, quien quiera hacerme una consulta, lo que fuera, me lo puede hacer, me puede escribir. Es importante que alertemos, pidamos ayuda, y si vemos alguna situación que vemos que
está raro el chico, cambió repentinamente de conducta, está todo el tiempo pendiente del teléfono, empezó a vender cosas, los resultados de cosas, bueno, empezar a preguntar, a hablar, ¿viste? O sea, empezar a habilitar la palabra, el diálogo, que es, bueno, una gran herramienta que tenemos los y las psicólogas, y la escucha es sanadora, y se puede prevenir riesgos tremendos, y cuando digo tremendos estamos hablando de la integridad psicológica y física y la vida de las personas, ¿no? Porque hay chicos que se han suicidado. Sí. Producto de Licenciada, recién usted decía esto de lo que nos vende la publicidad, y esto de pertenecer o parecer, y me acordé de un diálogo de una película, no sé si la habrá visto, una película que se llama El Club de la Pelea. El Club de la Pelea, la de Brad Pitt. La de Brad Pitt con Edward Norton, de David Fincher. Bueno, hay una parte, un diálogo que es maravilloso, que Brad Pitt le dice a su ejército, las publicidades nos vendieron que tenemos que ser lindos, que tenemos que ser todos perfectos, y nos dimos cuenta que no, y estamos enojados. Algo de eso, ¿no? Hay algo de eso en esto. Bueno, ya lo decía Brad Pitt hace cuántos años de esa película, ¿no? Esa película, y era en un momento donde también en la era de las comunicaciones empezaba también a masificarse en el mundo, nos llegaban películas de otros países, empezábamos con el ICQ, con el Messenger, bueno, empezaba a haber cierta interacción virtual a nivel mundial, pero bueno, esto se masificó, pero bueno, sí. Pero estamos, doctora, ¿estamos enojados? ¿Estamos enojados? ¿El ser humano está enojado? Bueno, porque no es como dicen en las propagandas. El ser humano está con menos tolerancia a todo, ¿no? Menos tolerancia a la frustración. Yo vengo analizando mucho que digo, violencia siempre hubo, violencia en las escuelas, el bullying, ahora está el ciberbullying y demás. El tema es que la falta de tolerancia, la frustración de encontrarte con eso que, bueno, no pudimos, no nos dio, o no todo es como nosotros pensábamos, y bueno, nos chocamos con la cruda realidad, y cosas que incluso no dependen de nosotros mismos, que nos exceden también y que nos impactan de la misma manera, hay como una ebullición mucho más potente de las emociones, y no hay mucha tolerancia a las emociones, incluso del otro, ¿no? Entonces vos estás, no sé, en la calle y alguien pasa, te roza, no te pide disculpa, entonces uno putea, el otro también. Eso, digo, la otra vez veíamos cómo terminó en un asesinato, la pelea de dos personas que no sé qué pasó con un accidente vial. El del fierrazo. Fierrazo, sí. Que salió uno que sacó un caño, no sé qué era, un elemento que no era para matar a alguien, pero terminó siendo un arma, ¿sí? Y mató al otro. Bueno, y vos decís, pero esto no es que no estaba antes, o sea, como los femicidios, no es que antes no había femicidio, nada más que no lo podíamos visualizar. Ahora, no solamente se visualiza todo porque tenemos las comunicaciones digitales y todo va por 20.000 canales y pasa por la compu, por la tele, por la radio, por el teléfono, por todos lados, sino que también hay una exacerbación de la violencia a través de una falta de límites a los discursos de odio, una falta de límites a la violencia psicológica, simbólica, que hay en las redes sociales, que no tiene nada de regulación, ¿sí? No hay regulación en las redes sociales. Es mentira que te anulan la cuenta, no, porque se las rebuscan para insultar, para exacerbar la violencia de alguna u otra manera. La violencia además no solamente es explícita y verbal, sino que también es simbólica. Se puede observar en este tipo de situaciones donde vos decís, ¿qué tiene de violento una chica con una cara totalmente limpia, sin un granito, sin una manchita, con los estereotipos? No tiene nada de violento eso, pero sí es violento. ¿Por qué? Porque te están mostrando una imagen que no es real, que es básicamente un algoritmo creado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces te están diciendo que eso es ser alguien lindo, entonces eso genera violencia porque la mayoría de las personas no encaja con ese estereotipo, entonces genera violencia, y la violencia empieza por uno mismo, ¿no? Con los problemas de los trastornos, por ejemplo, alimentarios, los trastornos de la distorsión de la imagen, y que puede terminar muy mal. Entonces digo, incluso en situaciones de bullying,
situaciones de violencia entre pares, donde incluso hasta se dan las situaciones donde se cometen violencia física contra un chico que por ahí es de nacionalidad extranjera o tiene un color de piel que no encaja con los estereotipos de belleza o porque tiene un cuerpo, una contextura física que no es delgado y esbelto, ¿no? Entonces digo, ese tipo de situaciones generan que se acreciente la violencia, por supuesto, y que la gente empiece a ser menos tolerante y en eso también el malestar, la agresividad, ¿no? Que es una conducta, es un impulso que tienen todos los seres humanos, pero que, o sea, no se puede. Entonces uno reprime esos impulsos violentos porque tenemos una cultura que nos marcó siempre que eso no se puede. Ahora, si viene alguien entonces en las redes sociales o en determinados lugares de poder y te dice eso sí se puede, es un problema. Licenciada, la última, y agradeciéndole, y seguramente la vamos a llamar para otros temas, está muy interesante. Usted decía recién, bueno, bullying hubo siempre, femicidios hubo siempre. ¿Dejamos de ser tan tolerantes como antes? Yo me acuerdo que en la secundaria estaba el bullying, pero no sé si llamarlo porque va a sonar horrible, el bullying sano, no hay un bullying sano, pero qué sé yo, la capoteada cuando alguien cumple años, pero había un límite. ¿Hemos perdido parte de esa tolerancia? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Involucionamos en ese aspecto? ¿O antes reprimíamos mucho eso y que tampoco estaba bueno? No, yo insisto con algo. Yo creo que lamentablemente estas cuestiones existieron siempre. Por ejemplo, los bautismos en las fuerzas de seguridad, que sí, terminaron siempre en situaciones muy violentas. Bueno, se me viene a la cabeza un montón de situaciones, ¿no? Cuando los chicos no hacían bien la tarea o se portaban mal en la escuela, que los hacían sentar o arrollarse en arroz, determinados tipos de castigos que estaban incluso hasta legalizados, eran legítimos, ¿no? Esto, bueno, la malteada para quien cumple años, claro, estaba legitimado, sí. El golpe, que podía lastimar a alguien, ¿no? Una manito de más y la persona podía terminar mal. Entonces, pero es lo que vos decís, como que había más control, pero había también menos visualización de este tipo de situaciones. Entonces por ahí un montón de cosas que ni nos enterábamos, como si ahora que hay mucha, en la era digital, mucha viralización de este tipo de situaciones. Ahora yo creo que sí hay algo que pasó, que hubo un cambio en la sociedad, en el comportamiento social, que estamos lamentablemente con más regulación incluso que antes, estamos involucionando, yo creo que estamos siendo cada vez más salvajes, pero porque hay, y vuelvo al análisis, hay algo que se está permitiendo, ¿sí? Que tiene que ver con la falta de regulación estatal de este tipo de problemáticas y con la banalización de la violencia. Si nosotros permitimos que se haga justicia por mano propia, es porque no hay justicia. Entonces, si no hay justicia, hay algo de lo otro que se habilita. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer, ¿sí?, las instituciones para que puedan evitar que existan estos problemas, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablaba del caso del Barra que asesinaron y demás, y que tenía un prontuario terrible de un montón de intentos de asesinatos, ¿cómo pasó tanto tiempo y se llega? ¿Cómo puede pasar tanto tiempo y llegarse a esto? Y bueno, porque acá evidentemente tenemos un país donde es muy fácil corromperse, donde es muy fácil que un poli se corrompa, que un juez se corrompa, ¿no? Que no se lleva adelante la currícula, por ejemplo, la educación sexual integral en las escuelas donde se tiene que hablar del bullying, donde se tiene que hablar del grooming, donde se tiene que hablar del abuso sexual infantil, donde se tiene que hablar de la violencia en la niñez, donde se tiene que hablar de la ludopatía, del consumo problemático de apuestas virtuales y cómo puede afectar. Bueno, estas cosas como que siento que en el último tiempo hay cierta regresión, cierto retroceso, que es también parte de que yo digo no funcionaba todo perfecto antes, por supuesto, pero hay como cierto retroceso en eso y una avanzada de la violencia en el mundo digital y por supuesto, y te voy a agregar algo y te lo dejo para que lo tengas para la próxima entrevista, sí. Por supuesto, hay un montón de criminales en el mundo que también son empresarios o que en combinación con los empresarios mundiales están llevando adelante este tipo de tecnología y el desarrollo de esas herramientas para también tener rédito económico y lograr, por ejemplo, plataformas virtuales de muchísima extensión donde se
cosifica seres humanos, donde se esclavizan personas y se llevan adelante delitos desde la elaboración y distribución de material de abuso sexual infantil a través de todas las pantallas del mundo hasta la trata y explotación de personas, ¿no? Digo, esto es así, sí, sí. Y ha avanzado y se ha acomodado en el tiempo, y en nuestro país hay muchas víctimas por día de este tipo de situaciones y no lo estamos viendo. Licenciada, vamos a hablar próximamente de estos temas, seguramente. Muchísimas gracias por atendernos porque es realmente apasionante. Bueno, gracias a ustedes. Cualquier duda que tenga la audiencia, que quiera asesorarse, consultarme, bueno, yo soy licenciada en Psicología de la UBA, especialista en este tipo de problemáticas, me pueden escribir a través del Instagram, soy @Dani_Gasparini, y si no, bueno, consulten a la gente de la radio, seguramente les van a brindar mi email o algún contacto que requieran. Muchísimas gracias, licenciada. Que ande muy bien. Gracias a ustedes, chicos. La licenciada Gasparini, hablando de algo que ya venimos tocando, ¿no? El tema de los jueguitos.